Ignacio, estuvieron toda la noche en el campo, tú y Eva. ¿No pasó nada entre ustedes? Pues sí, pasó que tratamos de mantenernos sanos y salvos. ¿Tú me entiendes? Sí, entiendo que mi hermano vino desde la Ciudad de México a ver si yo estaba vivo. Yo sabía que estabas vivo, pero también estaba preocupado por Eva. Y lo estoy. Pues no te preocupes. Ya la viste, está sana y salva. Te he hecho una pregunta muy concreta. Está bien. A ti no te puedo mentir. Sí hubo algo. ¿Cómo que hubo algo? Pues la noche estuvo mágica, hubo lluvia de estrellas y la atmósfera estaba... Estoy hablando en serio, no es una broma. Por favor. Es que lo que te estoy diciendo es en serio. Te conozco. Solo espero que te hayas comportado con ella respetuosamente. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás hablando así? Porque te vas a casar con Bárbara y es tu novia. Y porque me gusta José. Me gusta muchísimo Eva. Se nota que las cosas están un poco mal entre José Ignacio y tú, ¿no? Digo, para que tengas el descaro de venir a amenazarme. No te vine a amenazar, ¿cómo ves? Nada más quería comprobar si eres un poquito inteligente o simplemente fuiste una más. Una más de la larga lista de babosas que caen ante la cara linda y enamoradiza de José Ignacio. Pues quédate tranquila, Barbie, porque para que un hombre me enamore se necesita mucho más que una carita dulce. No soy tan vacía como tú. Ay, primita querida, conozco perfecto a José Ignacio. Lo conozco mejor que nadie en este mundo. Y sé que cuando él quiere seducir a una tonta, si algo le sobran son las palabras bonitas y románticas. Es más, como esta frase que le encanta usar. Tus ojos son como agua. Agua que me inunda, agua que me llama, agua que me ahoga. ¡Qué horror! Yo no entiendo cómo caen. O digo, ya si está acá más centrado, más inspirado, seguro va a usar el de... Es que tú eres especial, eres única. Nunca había sentido algo así como contigo. Es que, o sea, neta, si necesitas ser una babosa para creerle a un hombre como José Ignacio. Pues entonces eres la babosa mayor. Porque sabiendo que anda con varias, andas con él. Primita, yo soy la novia, la oficial, la prometida. No importa la cantidad de zorras que pasen por su vida, él siempre regresa a mí. ¿Y sabes por qué? Porque conmigo se va a casar. Las demás son solo pasatiempos. Pues que te aproveche, porque a mí lo único que me importa en la vida es mi hijo. Y si renuncié a la empresa y vine hasta aquí, fue para estar con él. No necesito a ningún hombre. Me parece excelente, muy inteligente de tu parte, Evita. Y no importa la razón que tengas, no regreses, esfúmate, lárgate, tú aquí perteneces al campo con las vacas y los cerdos, tu criollo, hijito. ¿Por qué no me respondes con claridad, Rodolfo? ¿A quién le hiciste esta transferencia? A unos proveedores de materiales para la nueva colección. ¿Y por qué ese dinero salió de la caja menor? Porque sí. Tenía que hacer el pago hoy mismo, o si no, se iba a parar la producción. ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos cortos de efectivo y cualquier pago debe ir autorizado por la gerenta de finanzas. Mira, eso yo lo arreglo con Andrea después. Por si no lo sabías, Andrea ya no trabaja en esta empresa. ¿Qué? Tu hija Bárbara, la nueva presidenta. ¿La corrió? Bueno, no sabes, baby. O sea, literal, me aventé a la calle cuando supe que ibas en ese helicóptero. Mi vida, no podía ni respirar. Era una desesperación horrible, mi amor. Además, bueno, ya sabía que ibas con las... Con Eva. ¿Por qué, baby? ¿Por qué? Pues porque fue un accidente muy fuerte. Raro, porque yo revisé el helicóptero antes del vuelo. No, José Ignacio, no estoy hablando del accidente. ¿Por qué acabaste tú ahí con Eva? Pues es una de esas coincidencias desafortunadas donde yo era el único piloto disponible, ella tenía una emergencia y... Pues bueno, mejor, ¿no? Porque le salvé la vida. Claro,
Excelente, excelente. El Salvador, ¿no? El héroe. Oye, ¿y qué? ¿Después qué? Cuando se quedaron en el bosque, tú y ella solos, ¿qué pasó? ¿También la salvaste? Mira, José Ignacio, tú y yo tenemos un compromiso, ¿ok? No quiero volverte a ver cerca de Eva Sotomayor nunca. Bárbara, yo creo que lo mejor es que enfrentemos esta situación y te... Baby, yo sé, mi vida, eres hombre. Te entiendo, mi amor. Y por eso, precisamente, te he aceptado muchas cosas. Porque te conozco. Me conozco a mí. Sé que tú y yo pues, estamos hechos el uno para el otro, mi vida. Sé que no hay ninguna mujer en este mundo que te entienda como yo. Que vaya esa historia, mi vida. Ella se va a quedar aquí, en su pueblito, a donde pertenece. Tú y yo vamos a regresar a la realidad. Es lo mejor para ti y para todos. ¿Leticia? Evita, ¿eres tu hija? Sí, soy yo, Eva. Llamo para decirte que no te preocupes, que estoy bien. Ay, bendito sea Dios, hija. ¿Y cuándo vienes? No lo sé. Tengo que hacerme cargo de Eduardito, lo tengo que llevar al médico, tengo que estar con él. Por ahora es lo único que me importa. Eva. Te llamo después. Junior, pensé que te habías regresado a la capital. No, no podía irme sin verte antes. ¿Pasa algo? No, todo está bien. Solo quería decirte que estuve muy preocupado por ti. Te lo agradezco mucho. Pero no sé, a lo mejor te estoy deteniendo y tienes algo importante que hacer. Si quieres, te llevo. No, gracias. Ahorita voy aquí cerca, a la posada, a ver a tu hermano. Ah, ya veo. Qué afortunados son algunos. Junior, si no hubiera sido por él... Mira, Eva, José Ignacio no es mala persona. Pero habría que conocerlo para realmente saber cómo es. Quizás su forma de ver la vida lo ha hecho un poco especial, no sé si me entiendes. Él ha tenido una vida muy fácil, Eva. Toma lo que quiere y no le importa cómo. Yo soy muy distinto. En eso tienes toda la razón. Ni parecen hermanos. Valoro un compromiso. Pero no he venido a hablar de mi hermano y tampoco está bien que lo haga. Mira, no has dicho nada que yo no sepa. No creas que yo no me doy cuenta de las cosas. Eva, eres una mujer muy especial. Mereces un hombre que te respete y que te valore y que sepa entender eso. ¿Y qué más te dijo, Leticia? ¿Por qué no me avisaste para hablar con ella? Ella solo llamó para avisar que está bien. Pero te dijo cuando vuelve. Dijo que no va a volver por ahora. Bueno, pues así no quiera va a tener que hacerlo y pronto. Sobre todo ahora que Bárbara va a asumir la presidencia. Qué triste está la casa sin ella. Si lo hubieras tratado mejor, ella nunca se hubiera ido. Leticia, Leticia, espera. Andrea, Andrea, necesito hablar con usted. ¿Cómo supo que era yo? Reconozco su perfume. Señora, mi intención no es quedarme en su casa. Quiero saber cuál es la situación real de la empresa. ¿Cómo? Sí, le estoy preguntando por el estado financiero de Venus. Pues no está bien. El robo de la colección pasada dejó a la empresa muy endeudada con los bancos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues todo depende del nuevo proyecto, de su aceptación en el mercado. ¿Y usted cree que va a funcionar? Yo creo que sí. La idea de Eva es bastante buena. Claro que bueno. Ahora hay que conseguir el dinero para terminarla y lanzarla al mercado. ¿Y Eva cómo pensaba conseguir el dinero? Ella me habló de pedir un préstamo a una institución financiera. Bueno, si es la única alternativa, pues busca una. Y averigua las condiciones del préstamo. Vamos a sacar la empresa adelante. ¡Muévase, Andrea! Sí, señora, de inmediato. Ya vente de ese pueblo, José Ignacio.
La aventura terminó, hay que poner los pies sobre la tierra. El fin de Venus está cerca. No, ningún banco les da crédito. Yo tengo un plan excelente para darles tocada final. Papá, no tengo cabeza para nada. En serio, no quiero hablar de estrategias industriales. Bueno, ¿y a qué hora regresas? No sé, ni siquiera sé si me voy a regresar hoy. Sí, por aquí anda. Ok, yo le digo. Sí. ¡Sorpresa! Bárbara, ¿qué haces? ¿Cómo que qué hago, mi vida? Vamos a celebrar que estás bien, nuestro reencuentro. No, yo no tengo nada que celebrar, ¿eh? Baby, pero ¿cómo no? Estamos juntos, estoy aquí. Hoy es como, no sé, como si empezara una nueva vida para los dos. Bárbara, hay cosas que tienen que quedar claras entre nosotros. Y yo quiero ser honesto contigo. Mi amor, es una copa de vino, no pasa nada. Pero entiéndeme, acabo de vivir una experiencia fuera de lo normal. Y en serio, quiero que sepas que yo... Ok, no digas más, mi amor. Discúlpame, soy un imprudente. Yo sé, acabas de vivir algo muy fuerte y es obvio que necesites tiempo y supongo que quieres estar solo, ¿verdad, mi amor? No te preocupes, baby. Te dejo solo, nada más voy a pasar a tu baño rapidísimo y ya. Hola. ¿Me invitas a pasar? Hola, ma. Hola, mi amor. Cara? ¿Le pasó algo a José Ignacio? No. Al contrario. Apareció y está bien. Te llamé al celular, pero lo tenías apagado. José Ignacio está bien, está vivo. Sí. Ay, ma. ¿Y Eva? También está con vida. No les pasó nada. Ay, qué felicidad y alivio, ma. ¿Sabes? Ya lo único que me falta para ser totalmente feliz es que papá acepte a Martín. Pero si no, lo hace peor para él. Porque me voy a ir a vivir con él. ¿Qué dices, nena? No vas a ir a ninguna parte. Primero, porque no lo va a permitir. Y segundo, porque esa es tu casa y dependes de nosotros. Ay, estoy estudiando mi propia carrera, ma. Y aún dependiendo de ustedes, papá no tiene derecho de decirme si veo o no a mi novio. Y con su idea esa de que Martín no puede pisar la casa, si sigue así, ¿sabes qué? Me voy a ir a vivir con Martín y me voy a asegurar de no volverlos a ver. Lucía, ven acá. Lucía, por favor, te estoy hablando. Lucía. ¿Qué haces aquí? Es que necesitaba platicar contigo. ¿No puedo? Sí, claro. Pero, ¿qué te parece si mejor salimos? Busquemos un lugar más agradable, ¿te parece? ¿Qué pasa? No pasa nada. Solo que, pues, no sé, yo creo que a lo mejor podemos ir y salir, caminar un poco, platicar afuera. No, lo que tengo que decirte puede ser aquí. Lo que pasa es que yo tengo un poquito de hambre y la verdad es que sí me gustaría ir a comer algo, ¿no? ¿Me acompañas? Parece como si no quisieras que estuviera aquí. No, de ninguna manera. ¿Y estas copas? ¿Qué? ¿Qué significa esto? Baby, ¿me pasas mi copa, please? ¡Ay, Eva! ¡Qué pena! No sabía que estabas aquí. Ya no puedo y te entrego lo que tengo, lo que queda en mí. Es absurdo no tenerte si naciste solo para mí.